Hola gente, soy Benji y hoy vamos a hablar de la iluminación. Pero antes que nada, quiero agradecer a los nuevos suscriptores por unirse al canal y a la gente que dejó sus comentarios en el video anterior. Que por cierto, quiero hacer mención de un comentario que dejó un camarada mío que dice: yo quise empezar a dibujar estilo anime, pero me frustré por no hacer círculos derechos. Me vi el primer tutorial y era de cómo dibujar rostros. Te lo muestran con la típica fórmula de dibujar un círculo para la forma del cráneo y las demás líneas para darle forma al resto. Pero como me salen chuecos los círculos, las cabezas también. Para resolver esto, tenemos que entender las prioridades en el dibujo. No te preocupes por la perfección, preocúpate por la prueba y error. Si haces algo mal, déjalo y dibuja sobre él. Toma el dibujo como si fuese cortar un pastel. Haces cortes aquí y allá para que poco a poco la forma empiece a salir. También utiliza las referencias que quieras, no te limites por eso. Recuerda, siempre viendo el lienzo desde una distancia alejada en la que puedas ver toda la imagen al mismo tiempo y así puedas reconocer dónde hay algún error. Si el dibujo lo ves muy de cerca, no podrás identificar si una cosa tal vez es más grande que la otra. Crea las figuras que creas necesarias. Es tu propio método. Eres libre de hacer las manchas y rayones que creas necesarios. Lo que importa es el producto final. Tienes que tener más confianza en ti mismo. Las cosas no te van a salir perfectas a la primera y vas a cometer muchísimos errores. Si tú ves la imagen desde a una distancia alejada, vas a poder entender los errores, vas a poder moverle aquí y allá sin preocuparte con, ay, es que la primera línea no es perfecta. No, para nada, claro que no va a ser perfecta. Por eso es que la vas a dejar o la puedes borrar un poco y la corriges en otra parte, pero no inicies todo desde cero. Así llévatela esculpiendo la forma hasta que salga. Ahora que ya quedó cubierta esa duda, vamos a continuar con el tema de hoy. Los temas que se necesitan para hacer una iluminación real, una iluminación creíble, son la fuerza de la luz, la sombra proyectada, la oclusión ambiental, la luz de rebote y por último, los brillos. Entonces, vamos por lo primero, que es la fuerza de la luz. Para hablar de la luz, primero tenemos que entender sus propiedades. La luz es una energía, la cual puede variar en fuerza y en color. Y esta fuerza no va a tener ningún efecto si un objeto está en su camino. Entonces esas son las propiedades de la luz. Ahora, ¿cómo podemos identificar si una luz tiene mucha fuerza o que la tenemos muy cerca de nosotros? Cuando una luz se encuentra muy cerca, las luces y las sombras van a ser muy contrastadas. Ok, aquí se puede ver que tiene un objeto de luz cercano a él. Pero si la luz se encuentra lejana, las sombras comienzan a hacerse más difuminadas, más tenues, porque empieza la luz a perder fuerza y por ende las sombras también. Y eso lo podemos ver en este ejemplo. Cuando la luz es muy fuerte o está muy cerca de ti, las sombras y la luz se hacen muy contrastadas. Pero cuando está lejos de ti o no tiene mucha fuerza, la luz y la sombra no se hacen tan evidentes. ¿Y qué pasa cuando hay más de una fuente de luz en nuestra ilustración? Lo mismo, tenemos que saber cuál es la fuerza y la distancia a la que se encuentra cada una de las luces, obviamente su color, ya cuando hablemos de tema de color, y con esos datos ya podemos saber cómo proceder con el resto de temas de la iluminación. Entonces con eso ya cubrimos la fuerza de la luz. Ahora vamos con el siguiente tema. La sombra proyectada no es más que la zona donde no llega la luz. Pueden tomarlo de dos formas. Una es como si fueran las escondidas. Si la luz no te ve, estás en la sombra. O como si la luz fuera su rostro. Imagínense que ustedes están viendo a un objeto y donde sea que ustedes no ven, lo que sea que está detrás del objeto que ustedes no pueden ver, eso está en la sombra. Y como ejemplo, podemos verlo aquí.
La luz es nuestros ojos. Toda esa zona donde no podamos ver es donde va a sombra, ya sea que estemos cerca o que estemos lejos. Para mostrar ese ejemplo, vamos a hacerlo directo. Imaginemos que en este espacio vacío, donde nuestro único objeto es este rectángulo de aquí y un piso imaginario, ponemos esta luz de aquí, que es ciertamente fuerte. Las zonas donde no va a pegar la luz es precisamente este triangulito de aquí. Aquí es donde toda la fuerza de la luz, todo simplemente choca con el objeto y ya no deja que la luz pase. Por eso es que esa zona sería la que están oscuras. ¿Cómo puede variar esto? Dependiendo, como dije, obviamente, de la fuerza. Por ejemplo, ahí en el mismo lugar en el que está, si la luz no fuese tan fuerte, primero que nada, las sombras no serían tan fuertes y se difuminaría la sombra, porque está perdiendo también la misma fuerza. Y así es como se vería. Y al contrario, si la luz fuese más fuerte, obviamente las sombras serían más fuertes. De esta manera. Ahora, si movemos la luz del lugar, digamos que está enfrente del cubo, pues toda la zona que no puede ver es donde va a ir sombra. Que esa sería toda esta zona de aquí. Toda esta zona, el objeto, la luz, no lo puede ver. Sería precisamente la que llevaría toda la sombra. Ya la distancia hasta la que llegue esta sombra de aquí depende precisamente de la fuerza de la luz. Porque si tiene una fuerza inmensa, esa sombra va a llegar hasta el infinito. Pero si no es tan fuerte, pues precisamente empieza a perder la fuerza conforme la empieza a perder la misma luz. Por eso es que las sombras a la distancia se hacen más difuminadas. También hay un tema que realmente es muy importante, pero lo quise unir con esto mismo porque realmente su propósito del por qué pasa es por el mismo tema. Estoy hablando de los medios tonos. Si ustedes me miran, van a darse cuenta de que yo estoy viendo directamente hacia mi fuente de luz. Pero ¿por qué no estoy completamente en blanco? Pues porque por la forma que tengo, se empiezan a hacer curvaturas en las que la luz se empieza a perder. Si por ejemplo ven mi playera y se ve así arrugada, se le empiezan a ver las formas de las sombras. Pero ¿cómo puedo definir esas sombras? Si el corte es muy definido, pues la sombra se va a perder al instante. Se va a ver una línea blanca y de pronto una línea oscura. Pero si el corte es suave, pues se va a empezar a perder suavemente la luz hasta que llegue un punto en donde ya no le pega para nada la luz y está por completo en la zona de la luz. Y si aún no lo han entendido, lo voy a explicar con este ukelele. Ustedes pueden ver que el costado del ukelele es una curva muy suave porque la sombra lo muestra, ¿ok? Si ustedes quieren representar una curva, entonces hagan las sombras de una forma suave. Pero si quieren representar una zona plana, pues hagan las cosas de una forma plana. Por eso es de que las sombras pueden ser suaves o muy contrastadas. Buena explicación, ¿no? Ahora ya tenemos entonces la sombra proyectada lista. Ahora vamos a ir al siguiente tema, que es la oclusión ambiental. La oclusión ambiental es una sombra que se aplica en las zonas estrechas donde la luz ya no llega. Tenemos que recordar que la luz es una energía que rebota y rebota, y entre más y más rebota, más pierde su energía, hasta que en las zonas más estrechas ya llega un punto en el que simplemente ya no está la luz. Y aquí ya es donde se empieza a ver completamente negro. Es un tema realmente sencillo, que lo voy a explicar con dos ejemplos. Digamos que tengo estas dos esferas y quiero mostrar que se encuentran cercana una de otra. Entonces, como están cercas, la luz se empieza a perder entre los objetos. Y la fuerza de la sombra depende de qué tan cerca están esos objetos. Si están más distanciados, pues las puedes hacer más tenue. Pero si están muy cerca los objetos, ahí la empiezas a hacer más concentrada y más fuerte. Y el segundo ejemplo, ¿cómo puedo saber que aquí en medio hay cables verticales? Podrías hacer las líneas y ya.
pero eso no es realista. El por qué se ven, obviamente, que ahí hay distintos cables es por la oclusión ambiental. La oclusión ambiental es la que divide, repito, un objeto de otro. Entonces, considerando el objeto de los cables que son pues cilíndricos, entonces vamos a hacer precisamente la forma de la división entre estos. Y como los cables están muy pegaditos uno de otro, pues precisamente la sombra llega hasta el color negro porque están tan juntos que realmente es lo mismo que los dedos. Ahora que lo pienso, cuando tú unes tus dedos, esa línea negra que se ve entre ellos, esa es la oclusión ambiental. Entonces, gracias a la oclusión ambiental es que podemos dividir un objeto de otro, y así es como tiene que quedar el resultado. Esto también se aplica en lo que sea. Por ejemplo, aquí en mi cuello, aquí esto es un ejemplo de la oclusión ambiental. La luz aquí ya no empieza a pegar, entonces poco a poco, conforme se va hundiendo, pues ya no llega la luz. Listo, otro tema terminado, oclusión ambiental. Ahora vamos a ir con la luz de rebote. La luz de rebote, para explicarla otra vez, tenemos que recordar que la luz es una energía que rebota. Por más que la luz te esté llegando desde aquí directamente, va a rebotar aquí abajo, va a rebotar acá y a todo a tu alrededor. Y cuando rebote, te va a pegar en las zonas en donde tienes las sombras. Pero tomando en cuenta que ya rebotó. Recuerdan que la luz, entre más rebota, más pierde energía. Utilizando esa lógica, tenemos que saber que esta luz siempre va a ser la más fuerte, ¿ok? Y conforme va rebotando en los reflejos, va a ser más tenue. Entonces, aquí va a tener una lucecita que, como digo, tiene que ser de ley más tenue que la que tenemos aquí arriba. Y pues aquí también, porque está reflejando todo este contorno, está rebotando todo aquí. Ahora, si recordamos el tema anterior de la oclusión ambiental, de la sombra que se aplica en las zonas estrechas, pues entonces aquí ya no tendría por qué haber prácticamente nada de luz, porque aquí ya poco a poco se va perdiendo la luz que está rebotando aquí, y entre más rebota y más rebota y más rebota, se pierde y se pierde, se pierde hasta que ya queda en negro, ¿ok? Ahora un último ejemplo para dejarlo bien claro. Imaginemos que este cubo ya sea o está muy gigante o la luz no tiene mucha fuerza. Entonces digamos que nuestra luz se encuentra aquí, ¿ok? Para darle esto un poquito más claro, voy a mostrar que de este lado le está pegando la luz principal, ¿ok? Para que se vea que esto es la sombra. Entonces, esta luz de aquí está apuntando hacia aquí al piso, ¿ok? Es una segunda luz. Tenemos nuestra luz principal acá que le está dando y la luz secundaria acá. Pues esta luz pega en el piso y rebota, y como rebota pues ya es más tenue, ¿no? Ya no es tan fuerte. Como este cubo está gigante o la luz no es muy fuerte, de aquí a que el rebote llega hasta acá arriba, hasta la punta del cubo, pues ya perdió toda la fuerza. Entonces realmente lo único que se haría sería pues el ligero rebote de la luz, que nomás le hago una lucecita aquí tenue, y pues así es como se vería. Listo, otro tema terminado. Ahora vamos a ir con los brillos. Los brillos son esa parte en nuestro objeto donde más directo hace contacto la luz, pero esto depende mucho del material del objeto. Para poder definir el material de nuestro objeto, tenemos que ver precisamente las luces y las sombras. Todas las reglas que aprendieron en los pasos anteriores, simplemente háganlas más contrastadas o más tenues. Por ejemplo, esto podría decir que es plastilina, ¿ok? Esto podría decir que es plástico. Y esto podría decir que es metal. Entonces, conociendo el objeto y qué material es, pueden hacer los reflejos y los brillos dependiendo precisamente de qué está compuesto. Entonces, como referencia, la piel suele ser un tono entre plástico y plastilina. Es como una forma sencilla de poder empezar a hacer la iluminación y los reflejos y todo esto en la piel. Pero tengan cuidado, porque entonces si se van muy a metal, pues va a empezar a parecer que la cara está grasosa. Ahora, como un pequeño ejercicio con esto, digamos que con lo aprendido hasta ahorita, queremos hacerle un hueco a esta esfera, ¿ok? Hacemos la base de donde vamos a hacer eso y empezamos. La luz está viniendo desde acá arriba, entonces va a pegar mayormente en esta zona de aquí, pero se va a ver cubierta por
esta área de aquí. Entonces vamos a tener que hacerle el corte de la sombra proyectada. La luz que llega hacia aquí va a rebotar hacia aquí arriba de una forma pues más tenue. Y por último el brillo. Y ya está. Ahora podemos hacer una curvatura convincente porque tiene sentido considerando el ángulo de la luz, la fuerza de la luz, la curvatura y la forma del objeto, y así es como se hace. Entonces ahora los brillos ya también están terminados. Vamos a hacer ahorita un ejemplo aplicando en lista todo lo que se ha aprendido y vamos a palomear si ya terminamos la fuerza de la luz, palomear si ya tenemos la sombra proyectada, la oclusión ambiental, la luz de rebote y los brillos. Digamos que pues vamos a darle a la iluminación a este patito. ¿Cuáles son los pasos? Como siempre, primero, la luz. ¿Cómo va a ser esta luz? Digamos que es la luz del día, es el sol, ¿ok? Entonces va a ser una luz lo suficientemente fuerte para crear las sombras proyectadas, pero va a tener la suficiente distancia para que a la distancia se puedan empezar a perder las sombras y que se vayan difuminando, ¿ok? Entonces ahora que ya tenemos nuestro acomodo, vamos a empezar con las sombras proyectadas. Les sugiero mucho que con las sombras proyectadas se vayan con un color realmente oscuro, pero que no llegue a ser negro, ¿ok? Recuerden que todas las áreas donde la luz no llega, o se hace que la luz no puede ver esa zona, es donde va a estar oscuro. Entonces todas esas zonas son las que vamos a cubrir con ese color. Ahora vamos a hacer los tonos medios. Recuerden que los tonos medios son esas zonas en donde se puede definir una curvatura y que depende precisamente de la forma. Si es un corte muy fino, entonces la sombra va a ser muy contrastada, va a ser un corte sin mucha difuminación. Por eso es que, por ejemplo, esta sombra de aquí, que es una sombra proyectada, está siendo proyectada precisamente por esta curva de aquí, por este objeto que está aquí. Entonces esto tiene que ser bastante contrastado, mientras que la curva de la parte de abajo del patito sería ya difuminada, ¿ok? Tienen que dividir muy bien eso y es cuando van a empezar a agarrar esa forma más realista, en la que las sombras por la curva son más suaves y las sombras por ser proyectadas son más fuertes. Ahora, otra cosa muy importante, tenemos que recordar en qué punto exacto le está dando la luz, ¿ok? Digamos que el sol está pegando en este punto, ¿ok? En estas partes de aquí. Entonces, el contorno al lado contrario del objeto también se puede oscurecer, porque tienen que recordar, el objeto es 3D. Si le pega la luz y al contorno se empieza a perder, entonces el contorno, aunque sea al lado contrario, también se va a oscurecer. Ok, ya tenemos la sombra proyectada, ahora vamos a ir con la oclusión ambiental. ¿Cuáles son las zonas en las que ustedes pueden ver que las cosas se empiezan a poner muy estrechas? Podría ser, por ejemplo, la boca. Ahora, ¿por qué les dije que la sombra proyectada no la hicieran tan oscura? Porque la oclusión ambiental sí tiene que ser muy oscura. Entonces, para poder separarla, lo mejor es precisamente hacer que esa sí sea en negro. Esta zona que ya se empieza a hacer muy estrecha, pues ahí es donde ya empezaría a ir esa zona más oscura, porque ahí la luz poco a poco sigue rebotando, entonces ya desaparece. Igual con el cuello, esta zona también sería una parte en la que se empieza a hacer estrecha y entonces se empieza a hacer ese corte también. Podríamos agregar también un poquito aquí, digamos que aquí también hay como un corte, entonces podemos oscurecer esta zona. Y ahora también se añade una oclusión ambiental de entre el objeto, que es el pato, y el piso, ¿ok? Entre más abajo esté, más cerrada sea la grieta, más oscuro lo vamos a tener que hacer. Entonces por eso se oscurece esta parte también. Que de hecho, ahora que lo pienso, no le hicimos realmente la sombra proyectada del mismo pato. Entonces vamos a ello. Como dije, la luz era lo suficientemente fuerte para que proyectara sombras definidas, pero no tanto para que las sombras ya que están más lejos sigan teniendo esa definición. Entonces lo que podemos hacer aquí es precisamente ya a la distancia empezamos a borrar un poquito esas sombras para que se empiece a ver que aquí están más a la distancia, también porque pues obviamente se empiezan a oscurecer más en estas zonas de aquí por la oclusión ambiental, porque aquí ya no deja que llegue la luz.
Entonces, en estas zonas que están más lejos, podemos todavía desenfocar más. Entre más lejos está, más se desenfoca, ¿ok? Y entre más cerca, más definido se empieza a ver. Listo, ya tenemos la sombra del pato. Ahora vamos a irnos por la luz rebotante. En esta pues tenemos que ver precisamente en qué áreas la luz rebotaría. Podemos decir que la luz está cayendo desde acá arriba, cae desde acá arriba y rebota tal vez en la parte de aquí abajo del mismo pato, igual en el cuello también y demás, ¿ok? Entonces las zonas en las que yo creo que tendría que estar precisamente sería en el ala de aquí abajo, más tenue que la de aquí arriba. Recuerden, no tiene que ser tan fuerte como esta. Entonces lo podemos hacer más tenue. Son ligeros detalles, pero estos detalles son los que le dan el realismo a la imagen. Entonces igual aquí. Voy a hacer que los ojos parezcan metal, ¿ok? Entonces la luz pegó desde aquí arriba, rebotó y pega en la parte de abajo levemente en los ojos. Por eso es de que en las esferas se suele ver un reflejo abajo, porque realmente le está pegando una luz que rebotó desde arriba, desde un principio. Otro detalle con la iluminación es que le pueden hacer una luz al contorno. Esto depende mucho de lo reflejante que sea el objeto. Si ustedes quieren que su objeto realmente se vea que es como un plástico o algo por el estilo, o incluso si sea piel, le pueden agregar irónicamente una luz al contorno, ¿ok? Pero que aún así esté lo suficientemente delgada para que se vea la sombra que le pusieron desde un principio. Y la luz siendo esta que está aquí al contorno. La pueden hacer tenue. Esto es solamente para añadirle un poquito de efecto de la luz del ambiente que pues también le está chocando, ¿ok? Listo, ahora que tenemos todos estos pasos, lo que sigue son los brillos. Pues bueno, veamos qué material es nuestro pato. Entonces pues es un plástico más o menos, ¿no? Entonces el brillo puede ser realmente tenue, no necesariamente tan fuerte, y así lo hacemos en todas las zonas que más directo estén apuntando hacia la luz, ¿ok? También la forma de la luz depende mucho de la forma del objeto. Estos brillos que tiene aquí los podemos deformar porque la forma del pato pues es larga, entonces van agarrando la curvatura del objeto y así es como se empieza a hacer estos brillos. Y ahora los ojos, como dijimos que iban a ser metal, pues los vamos a hacer muy contrastados. Les vamos a hacer el brillo así muy fuerte. Algo que yo sugiero mucho cuando van a hacer así objetos solos es que le pongan un degradado en el fondo con la luz de la forma invertida, ¿ok? En vez de que la luz esté fuerte de arriba y que haya sombra abajo, háganlo al revés. Pueden hacerle la sombra en la parte de arriba y que la luz esté en la parte de abajo. Esta forma contraria de hacer las cosas hace que simplemente resalte mucho más el objeto que estamos ilustrando. Y ese sería nuestro objeto. Si lo vemos desde una distancia, podemos ver que realmente la iluminación funciona, que se ve realista, que tiene sentido. Ya al paso del tiempo pueden ir agarrando y rompiendo algunas reglas para que simplemente obtengan más el efecto que quieren, más para que se vea un poco más realista, etc. Pero como tal, esas son las reglas para hacerlo, ¿ok? Y también no se preocupen con utilizar tal vez filtros o algo por el estilo que tenga su mismo programa, y así pueden acomodar precisamente el brillo del objeto, las sombras, el contraste, etcétera, y así ya empiezan a obtener la iluminación que ustedes de verdad quieren. Entonces ya está. Si nosotros por ejemplo desactivamos la capa del bosquejo, podemos ver que realmente la iluminación cuadra. La del bosquejo se remueve a la hora de hacer el renderizado, que es el último tema, pero al siguiente de este va a ser el del color. Ya está. Ahora una repasada, que no se les olviden los pasos. La fuerza de la luz, primero entender cómo es la luz con la que van a trabajar, la cantidad que hay, la sombra proyectada, la oclusión ambiental, la luz de rebote y los brillos. Agarren estas fórmulas, estudienlas, practiquen, igual con objetos sencillos, y eventualmente van a empezar a romper las reglas para hacer las cosas más rápido, pero ya con esto realmente ya tienen que poder utilizar esa lógica y esas fórmulas para hacer imágenes que tengan una iluminación realmente convincente.
Antes de despedirme, les digo que me pueden dejar las dudas que tengan en los comentarios para yo hacer lo posible por en el siguiente video corroborar cualquier cosa que se me pudo haber ido, cualquier cosa que no se haya tal vez entendido del todo, para que no se me escape nada, ¿ok? Son libres de preguntarme lo que sea, yo hago lo posible por encargarme de eso. Y por último quiero decirles que tengo planeado hacer un paint over. Esos son videos en los que ustedes me mandan sus dibujos para yo verlos y darles tips o corregirlos aquí mismo en el programa para que puedan darse una idea a lo mejor de que pudieron haber hecho, ya tomando completamente nomás a idea mía de qué es lo que se pudo haber hecho, ¿está bien? Esos dibujos me los pueden mandar por Twitter, entren a mi bandeja de mensajes, mándenme el mensaje, yo lo checo y pues ya en lo que esté listo el video lo subo para que pues ustedes puedan ver obviamente pues el producto de lo que fue ese estudio de su trabajo. Y sin más que decir, entonces ya terminamos la iluminación, el siguiente va a ser el color. Como siempre voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero no duden en que ya subiré el video, ¿está bien? Entonces, se me cuidan, ahí nos hablamos, cualquier duda me escriben en los comentarios, suscríbanse por si quieren más contenido. De nuevo agradezco a la gente que se suscribió, a los nuevos seguidores y demás, y pues nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan, siempre sonriendo, chao.